historia ignorada, otra más que es archivada, recitada siempre en soledad. El día de hoy nos acompaña el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, la señora Ana Laura Curiel Armenta, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, la diputada local Karina La Bastida Sotelo, Ana Sosa Conde, hija de Julia Sosa Conde, Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez Florencio, la diputada local María Isabel Sánchez Holguín, Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana Velázquez Florencio, María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, la comisionada de atención a víctimas del Estado de México, Carolina Alanís Moreno, la comisionada de búsqueda del Estado de México, María Sol Berenice Salgado Ambrós. De igual manera, la fiscal central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros. Asimismo, agradecemos la presencia de familiares y amistades de las titulares de derecho, miembros de colectivos, a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, así como a las compañeras y compañeros servidores públicos de esta Fiscalía General de Justicia. Para iniciar, damos paso a la intervención de Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Buenos días a todas, a todos y a todes. Señoras Lidia Florencio, Laura Sánchez Curiel, Ana Sosa, María Antonia Vázquez y Laura Velázquez Florencio. Señora Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, señor Fiscal General de Justicia del Estado de México, autoridades invitadas y colegas, compañeras de Amnistía Internacional, compañeras y compañeros y compañeras de las víctimas que nos acompañan. Hoy estamos aquí porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha decidido reconocer que fue y sigue siendo deficiente y omisa en su deber de investigar y procurar justicia para las víctimas de feminicidio. El día de hoy, en este acto público, el fiscal reconocerá en detalle las deficiencias que cometió esta institución en la investigación de la desaparición y feminicidio de Nadia Muciño, asesinada hace ya 19 años, de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018, y de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido. Pero también reconocerá que esta Fiscalía continúa violentando a las madres, hija y hermana de estas 4 mujeres. Señor Fiscal, las omisiones y deficiencias que cometieron y siguen cometiendo en las investigaciones de feminicidios no solamente contribuyen a que estos crímenes queden impunes, también obliga a las familiares a realizar tareas que le competen a esta institución. Ana Sosa y sus hermanas tuvieron que escarbar la tierra con sus propias manos para encontrar el cadáver de su madre. Laura Sánchez Curiel sale a buscar a su hija todas las semanas. Lidia Florencio y Laura Velázquez encontraron el cuerpo de Diana tirado en el suelo de un cementerio y buscan constantemente evidencia para identificar a los responsables del feminicidio de Diana. María Antonia Vázquez ha tenido que recurrir al sistema interamericano para buscar justicia por el feminicidio de Nadia. ¿Qué han recibido estas mujeres de parte de su personal? Violencia. Por hacer el trabajo que corresponde a las autoridades, Lidia, Laura Velázquez, Ana, María Antonia y Laura Sánchez reciben todos los días violencia institucional. Les niegan información, les han impedido acceder y revisar los expedientes,
no les atienden llamadas, no realizan las diligencias solicitadas a tiempo, las tildan de locas, las insultan, las amenazan. Es por eso que seguimos diciendo que el Estado mexicano y el Estado mexiquense son indolentes frente a los feminicidios y frente a las familias de las víctimas. Hoy usted reconocerá que esta Fiscalía violó los derechos humanos de Diana, Nadia, Julia y Daniela, y también que violó y sigue violando los derechos humanos de María Antonia, Ana Sosa, Laura Velázquez, Lidia Florencio y Laura Sánchez. Pero esta disculpa no basta. Las disculpas públicas son una medida necesaria, pero no suficiente para reparar el daño a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Cierto es que una disculpa como esta tiene un valor en sí misma, porque la máxima autoridad de la Fiscalía, que es usted, está reconociendo el daño moral que ha provocado a estas mujeres. Pero es imprescindible que se combine con formas materiales de reparación para cada una de las víctimas, con el mejoramiento efectivo de la investigación de los casos y con garantías de no repetición. Hace ya varios meses esta Fiscalía instaló una mesa de trabajo para avanzar en la investigación de los feminicidios de Ana Sosa y Diana Velázquez Florencio y en la búsqueda de Laura Sánchez. Desafortunadamente, su personal continúa con estrategias dilatorias. La Fiscalía no está cumpliendo con el deber de investigar y sigue violentando a las familias. Desde Amnistía Internacional hemos trabajado más de un año con estas 5 mujeres y con las organizaciones que litigan sus casos para lograr esta disculpa pública. Hoy estamos aquí gracias a ellas, a su persistencia, a su coraje, a su empeño y a su dignidad. Ana, Laura, María Antonia, Lidia y su hija han sido el motor principal para conseguir esta disculpa. No podemos permitir que esta disculpa se quede aquí. No podemos permitir que sea solo un acto. Señor fiscal, esta disculpa solo tendrá valor si esta Fiscalía da muestras contundentes de que ha aprendido de todas las omisiones y deficiencias que ha cometido a través de garantías de no repetición. Es decir, a través de acciones concretas y puntuales que permitan, por un lado, dar con el paradero de Daniela Sánchez Curiel y que no queden impunes los feminicidios de Diana Velázquez Florencio y de Julia Sosa Conde. Desafortunadamente, para Nadia Mociño ya no hay posibilidades en esta Fiscalía. Pero por otro lado, usted tiene la oportunidad histórica de impulsar cambios en esta Fiscalía para que no se repita la violencia que se ha ejercido contra estas mujeres. En nuestro informe Juicio a la Justicia, detallamos recomendaciones para fortalecer el trabajo de la Fiscalía Central de Atención de Delitos vinculados a la violencia de género. Esas recomendaciones son una hoja de ruta para emprender los cambios. Se requiere personal técnicamente especializado, con equipo y material adecuado. Para ello, ciertamente se requieren recursos y es su deber solicitarlos al Congreso del Estado. Usted, como Fiscal General de Justicia, tiene la oportunidad de convertir esta disculpa en un primer paso para abatir la impunidad en los feminicidios en el Estado de México. Desde Amnistía Internacional estamos en toda la disposición de continuar trabajando del lado de las víctimas, del lado de las familias de las víctimas de feminicidio, como lo hemos hecho desde hace más de 2 décadas, para que en este país realmente las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a vivir libres de violencia. Continuaremos trabajando hasta que sean escuchadas las familias de todas las víctimas de feminicidio, porque queremos que vivan las mujeres. Gracias. Escuchemos el mensaje de disculpa pública ofrecido por el Fiscal General de Justicia del Estado de México. Muy distinguidas señoras y señores, agradezco su presencia por motivo de la disculpa pública que rinde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el marco de la desaparición de Daniela Mabel Sánchez Curiel
y los feminicidios de Julia Sosa Conde, Diana Velázquez Florencio y Nadia Alejandra Lucinio Márquez. Previo a continuar, deseo enfatizar con toda la transparencia posible que el pasado 16 de noviembre, fecha en la que se tenía programado este significativo evento, la Fiscalía General de Justicia tomó la difícil decisión de no llevarlo a cabo. Así lo hicimos, toda vez que consideramos necesario incluir el sentir de otras familias de víctimas e integrantes de colectivos que de manera legítima recibieron un trato diferenciado en el contexto de esta disculpa. Por ese motivo, hoy estamos en mejores condiciones de realizar este acto solemne. Saludo con respeto a la señora Laura Curiel Armenta, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, a Axel Martínez Sánchez, hijo de Daniela Mabel, y a Brenda Sánchez Curiel, hermana de Daniela. A la señora Lidia Florencio Guerrero y al señor Jairo Velázquez Ramírez, madre y padre de Diana Velázquez Florencio. A Laura Velázquez Florencio y Jairo Velázquez Florencio, hermana y hermano de Diana. A Vanessa Sosa Conde, Ana Sosa, Guadalupe Consuelo Silva Sosa, Julia Silva Sosa, Luz María Silva Sosa, Jesús Silva Sosa y Luis Silva Sosa, hijas e hijos de Julia Sosa Conde, y a Juan Carlos Galicia Maín, yerno de Julia, quien junto con Ana Sosa posee la tutela de la hija menor de Julia. A la señora María Antonia Márquez y al señor Rafael Lucinio Sánchez, madre y padre de Nadia Alejandra Lucinio Márquez, a María Fernanda López Lucinio, Carlos Rafael López Lucinio y José Uriel López Lucinio, hija e hijos de Nadia. A Viviana, a Rafael y a Mauro Lucinio Márquez, hermana y hermanos de Nadia. A la doctora Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenida. A la distinguida maestra Carolina Lanis Moreno, comisionada de víctimas del Estado de México. Bienvenida. A la destacada doctora María Sol Berenice Salgado Ambrós, comisionada de búsqueda del Estado de México. Bienvenida. A las distinguidas señoras diputadas Karina La Vestida Sotelo y María Isabel Sánchez Olvil, bienvenidas. A la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. A integrantes de organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, gracias por el acompañamiento a las familias aquí presentes. A representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, gracias por estar aquí. A mis queridas y queridos compañeros de la Fiscalía, gracias por hacer este reto posible. A los familiares y asistentes, reciban un saludo con respeto y consideración. Reconozco como propia la obligación y convicción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de ser garante en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos principios rigen nuestro actuar como servidores públicos. De igual forma, subrayo ante ustedes la obligación ética que implica exteriorizar y hacer patente el reconocimiento de los errores cometidos en el marco de nuestras atribuciones. Actos que nunca debieron suceder y que solo agravaron la pena y el dolor al dificultar el acceso a la justicia de víctimas y, sin lugar a duda, menoscabaron nuestra obligación de brindar un trato digno, humano y empático. Que se escuche bien y con claridad. No atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias. Les dejamos solos. A partir de esta afirmación podemos lograr algo distinto, pero lamentablemente jamás podremos devolver la vida a Julia, a Diana, a Nadia Alejandra,
ni restituir a Daniela Mabel el tiempo perdido fuera de su núcleo familiar. Nuestras acciones pasadas serán siempre recordatorio de la distancia que interpusimos entre nosotros y las familias que hoy honramos. Serán siempre recordatorio de lo que nunca debemos hacer, de lo que nunca debemos permitir, ni para ellas, ni para otras víctimas, ni para otras familias. Desde el momento en que sucedieron los lamentables hechos, el Estado de México y sus instituciones no se quedaron expectantes ni inmóviles. Por el contrario, gracias a que la sociedad así lo exigió, se han producido avances normativos que permiten atender mejor a las víctimas hoy en día. Reconocemos un largo camino por recorrer. Falta mucho por hacer. Continuamos trabajando para garantizar a todas y a todos el pleno acceso a la justicia. A las familias y seres queridos de las víctimas, hoy les decimos que su persistencia, valor e entereza fueron piedra angular para reconocer que al momento de los hechos no se tenía la formación, la sensibilidad, los conocimientos ni las herramientas para resolver sus casos. Que no quede duda de mi compromiso para asumir nuestra responsabilidad de investigar con prontitud, eficacia y diligencia para corregir los equívocos en la atención que debemos dar a víctimas y familias. La observancia del derecho y la legalidad serán nuestra guía inamovible de actuación. La Fiscalía a mi cargo será siempre respetuosa de leyes y procedimientos, ya sea en instancias nacionales o supranacionales. Nuestra disculpa no es obligada por cuerpo normativo alguno. Por el contrario, parte de nuestra convicción y de nuestra mejor intención. La consideramos moralmente impostergable. A Diana Mabel Sánchez Curiel, a Daniela Mabel Sánchez Curiel, a quien seguimos en búsqueda, y a su familia, ofrezco una disculpa por la inexcusable demora para su localización, así como por la indiferencia de servidores públicos que debieron asistirles oportunamente, y por nuestra incapacidad para darles certeza. A Diana Velázquez Florencio, ofrezco una disculpa póstuma y también a su familia por los errores y dilaciones cometidos en la investigación de su feminicidio, pero sobre todo por la insensibilidad de la policía de investigación y de los peritos que la confundieron y retrasaron su identificación. Que el cuadro y la placa con su imagen a las puertas del servicio médico de Chimalhuacán, en el centro de justicia de ese lugar, sirva de testimonio ineludible de nuestra responsabilidad y vergüenza. A Julia Sosa Conde, de manera póstuma, y a su familia, ofrezco una disculpa por la falta de exhaustividad y los errores en la investigación de su feminicidio, por el trato insensible de los servidores públicos que debieron escucharlas y auxiliarles. La muerte de su victimario jamás dará tranquilidad a la familia. Solo la verdad y la justicia que les debemos. A Nadia Alejandra Muciño Márquez, de manera póstuma, y a su familia, ofrezco una disculpa por las omisiones cometidas en la investigación de su homicidio calificado. Por la falta de empatía, atención, responsabilidad técnica que se reflejó en la exclusión de pruebas y como consecuencia en la emisión de una sentencia absolutoria a favor de los imputados. Este hecho revictimizó a sus hijos al no darle validez probatoria a sus testimonios. Las garantías legales de los imputados nunca, jamás deben ser pretexto de impunidad. Externo mi compromiso personal de que hoy en día se están tomando y se tomarán aún más las medidas y acciones necesarias para que esas fallas y otros errores no vuelvan a lastimar a más familias mediante la generación de mecanismos de no repetición. Su causa, como legítimas luchadoras y luchadores de sus derechos y la de los derechos de sus seres queridos, merece absoluto reconocimiento. Hoy, en este sitio, abrazamos su incansable lucha,
su invencible voluntad por honrar su legado. La expresión artística que aquí se exhibe es un recuerdo de la necesaria presencia de Daniela Mabel Sánchez Curiel y la memoria de Julia Sosa Conde, Diana Velázquez Florencio y Nadia Alejandra Muciño Márquez. Les ruego acepten estas disculpas que ofrecemos con la vergüenza personal y la vergüenza institucional, pero sobre todo con gran respeto y consideración hacia ustedes. Ofrendo la mano del Fiscal General de Justicia del Estado de México con la esperanza de que este acto restituya tan solo un poco de la paz perdida en el doloroso trayecto de su genuina exigencia por obtener justicia. Demos paso a la intervención de la señora Laura Curiel Armenta, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer, porque bueno, es un tema algo doloroso que contaré después. Primero a Axel, que es el hijo que la vida me dio, que aunque ustedes no lo crean, a los 3 años él pidió buscar a su mamá y siempre ha estado conmigo. A mi hija, a familia que desafortunadamente la vida nos unió, a mis compañeras del colectivo que siempre hemos estado juntas, como nos decimos, hermanas de dolor, hermanas de lucha, y es la familia que la vida hoy me dio. También quiero agradecer a las organizaciones, principalmente a IDEAS, Litigio Estratégico, que son mis abogados, y no solo eso, son una organización que me enseñó a defenderme, a luchar, a conocer, a saber. Gracias por su aprendizaje. También, sin contar esta campaña, este informe, que llevó años, llegó tiempo en el cual las madres que estamos aquí plasmadas y familiares dijimos lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando día con día. Amnistía Internacional México, gracias por este espacio, por esta campaña, que como siempre lo he dicho, mi gratitud por siempre. También quiero mencionar a las autoridades que están presentes, a todas las que están aquí presentes, gracias por su presencia. Y bueno, tengo que mencionar a alguien que siempre me ha parecido una figura muy fuerte, una figura muy empática, que en una ocasión escuché que dijo: la legislatura nunca será cómplice de esto. Agradezco también a la diputada Karina Labastida Sotelo, a la presidenta de las alertas por desaparición y feminicidio. Gracias por estar aquí. Y bueno, también al fiscal general por esta apertura, aunque bueno, fue un poquito difícil, fiscal José Luis Cervantes, llegar hasta este lugar. Y bueno, hoy quiero platicar un poquito mi historia, anécdotas que se volvieron hoy en día. Cuando yo empecé en este camino, 14 horas ante un ministerio público, en el cual decían: Daniela está joven, denle unos días para que aparezca, palabras de Clara Blancas, donde día con día solo me preguntaba: ¿qué me trajiste? ¿Qué tiene? Señora, debería de salirse de trabajar, estar con nosotros para buscar a su hija. Desde ahí yo comprendí que no iba a ser fácil buscar a mi hija. Después vino, ante yo ver tanta violencia, tanta omisión, vino otra MP, Adriana Maturano, que también me traía peloteando, como hoy en día nos decimos, que no puedo atenderla, que no puedo ver la carpeta, que no puedo ver los discos, no tengo el programa, y así pasaron meses. De ahí, bueno, otra MP, Sayonara Encarnación. Bueno,
¿Qué les puedo decir? El hecho de que un Ministerio Público me aviente la carpeta o que me diga que estoy loquita, que me cuiden porque estoy loquita. Hoy en día vengo a demostrarles que no estoy loca, ni las familias lo estaremos jamás. Que la locura viene de otro lado. Después, recuerdo que en el 2016 una fundación me llevó a Toluca. Yo decía, ay, qué padre, me lleva con la fiscal. Recuerdo que a un año varios medios me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿cómo va tu caso? Yo le dije, pues nada, no va nada. No tengo a mi hija, no tengo un MP empático, ni siquiera sé qué hay en la carpeta, no me la permiten ver. En ese entonces saqué 2, 3 notas en el 2016 y yo recuerdo que yo decía, yo quisiera que la autoridad que yo pensaba que era autoridad me atendiera y me dijera, ¿cómo va el caso de mi hija? Ante estas notas, estas entrevistas que me hicieron, vi un WhatsApp donde en ese entonces la fiscal especializada, Sol Salgado Ambrós, me dijo, ¿qué significa esto? Y yo lo vi y dije, es una entrevista. Pensaba yo a lo mejor, me quiere intimidar, me quiere asustar. Sí me dio miedo, pero me dio miedo que no encontraran a mi hija. Eso fue lo que me dio miedo. Y recordaba que yo veía esa figura y decía, ¿cómo puede ser una figura tan violentarme? No sé si pretendía amenazarme, no lo sé, solo ella lo sabe. Y hasta el día de hoy sigo pensando, debe de existir personas profesionales, ante todo. El profesionalismo por delante. Después vino otro MP, también violentadora, en el cual cuando yo le exigí los resultados, hizo actos terribles, en los cuales todo el anterior fiscal general Alejandro Gómez y muchas autoridades que están aquí presentes estuvieron presentes y no pasó nada. Recuerdo, Dilcia, lo recordarás, que me dijiste, déjalo pasar. Y yo te decía, ¿cómo me puedes decir eso? Deja pasar algo que hizo. Y como ven, hoy en día lo sigo recordando porque es algo que no debió suceder. Al mismo tiempo, yo interpuse una denuncia y fue cuando comprendí que una denuncia no iba a hacer nada, porque lo mismo que me pasó con Sayonara, lo mismo que me pasó con Laura Yanice. Yo no sabía en ese entonces que los ministerios públicos tienen amistades con los fiscales, con los comandantes, y se les permite que nos traten de esa forma. Ya después lo comprendí y dije, bueno, hay amiguismo y nunca va a pasar nada ante los ministerios públicos. Y decía yo, bueno, qué duro para nosotros, las familias, que tengamos que pasar esto. Y que hoy, ya casi son 8 años, que Daniela no está. Que como bien lo dicen, Daniela no se sabe su paradero aún. Desconozco quién le hizo daño porque no tengo absolutamente nada. Y claro, hoy en día yo platiqué mucho con Axel, porque Axel es la persona más afectada por no estar aquí, Daniela. Y platicamos ante esta disculpa y le decía, ¿tú la quieres? Porque finalmente es tu mamá. Tú sufriste el hecho de no vivir. Todavía hace unos días comentábamos, no solo perdiste a tu mamá, perdiste a tu abuela también, porque tampoco tienes a una abuela. Entonces es por eso que Axel decidió dar una respuesta. Hijo, por favor. Axel dice,
no se acepta la disculpa, ¿dónde está la verdad? Y es por eso que no aceptamos esta disculpa. Gracias. Escuchemos la intervención de la señora Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez Florencio. Buenos días a todas, todos y todos los que estamos presentes. Gracias a Laura, mi hija, que siempre está conmigo. Gracias a mi familia por estar presente. Gracias a las compañeras, compañeros y colectivas por no dejarnos solas. Gracias a Amnistía Internacional por caminar con nosotras. Gracias a los y las abogadas que están y han estado presentes en el proceso de Diana. Gracias a los medios de comunicación. Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez. Fiscal Central para los delitos vinculados a la violencia de género, Dilcia Samantha Espinosa de los Monteros. Comisionada de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón. Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Carolina Alanís Moreno. El 6 de julio del 2017, escuché las palabras más crueles y dolorosas que nunca, ni en mis peores pesadillas, las hubiera imaginado. La mataron. Salieron de la boca de mi hija Laura. Comenzamos a buscar a Diana desde el día que salió de casa. Esa madrugada del 2 de julio, desde ese momento que no regresó a casa, empezó la pesadilla que hasta el momento continúa. Esa mañana tuvimos contacto con un ministerio público que lo único que hizo fue revictimizar a Diana y decir que teníamos que esperar 72 horas, porque tenía poco de su desaparición, demostrándonos claro desinterés e incurriendo en omisiones graves en su deber de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Chimalhuacán, pues el municipio contaba con alerta de violencia de género y alerta ALBA, por ser uno de los municipios más violentos y más letales para nosotras, aquellas que habitamos la periferia. Un lugar marginado en donde las mujeres somos sujetas que tenemos que luchar día a día para que nuestras cuerpos, nuestras vidas puedan vivirse plenamente una vida libre de violencia. El cuerpo sin vida de Diana fue abandonado en calle Francisco y Madero y encontrado por autoridades negligentes y omisas, que para no actuar con la debida diligencia y perspectiva de género, clasificaron como masculino a mi hija. Estrategia utilizada para desaparecer a las mujeres. A ese grado llega la negligencia e ineptitud del Estado para garantizarnos el acceso a la justicia, en donde el servicio médico forense se caracterizó por atacar la dignidad y mostrar nulo respeto al pequeño cuerpo de mi hija, entre el olvido de las autoridades, de todo el sistema cómplice y permisivo de tanta violencia, cómplice de los varones hijos del patriarcado, machistas que se creen dueños de nuestras cuerpos, de nuestras vidas. Mientras tanto, el Estado es permisible con toda esa violencia feminicida que vivimos diariamente las mujeres y niñas, adolescentes. Es complaciente con los feminicidas, cuidadoso de sus derechos humanos, de todos los asesinos de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras madres,
Incluso condenados pueden tener el beneficio de pagar la reparación del daño y por buen comportamiento bajar hasta la mitad de los años que iban a pasar. En la cárcel, mientras que nosotras, las familias de las víctimas, nos dejan en total estado de indefensión frente a una problemática que sin lugar a dudas no tienen ni han tenido la voluntad genuina de atender y erradicar. Desde que ellos, ustedes quienes gobiernan, declararon una guerra contra el narcotráfico, fuimos nosotras, las mujeres y niñas pobres, marginadas, racializadas de la periferia, quienes hemos tenido que aprender a sobrevivir en este sistema de muerte, implementado y sostenido por los mismos asesinos, sistema que el Estado ha permitido que se vuelva una constante, que las niñas, adolescentes y mujeres sean violentadas, privadas de la vida y posteriormente expuestas en la vía pública como símbolo de control a manos de los hombres cobardes, misóginos y machistas que actúan bajo los velos de la impunidad y de la complicidad de quien deberían perseguirles y juzgarles bajo los parámetros y perspectivas establecidas en el marco jurídico nacional e internacional. México cuenta con leyes, protocolos, sentencias. Campo Algodonero es un llamado enérgico al Estado mexicano por todas las violaciones y negligencias y omisiones en las que incurrieron los agentes actuantes en la desaparición y posterior asesinato de 3 jóvenes mujeres. Y de ese 16 de noviembre del 2009 han transcurrido 13 años en donde las familias tenemos que seguir buscando a nuestras desaparecidas y luchar para que ya habiéndolas encontrado puedan acceder a la justicia. Seguimos siendo nosotras las que no importa si nos ponemos en riesgo o somos asesinadas. Seguimos siendo nosotras las que investigamos, las que buscamos la manera de que ustedes hagan su trabajo que les corresponde. Fuimos la familia de Diana que iniciamos la búsqueda de su ropa. Fue la funeraria que nos dijo que la había colocado en el ataúd bajo sus pies. Solicitamos a ustedes, la fiscalía, hiciera una exhumación para que fueran localizadas el 30 de mayo del 2021 y no se encontró nada. Hoy, hasta el momento, la fiscalía no tiene una línea de investigación para dar con su paradero. El 6 de julio del 2020 nos organizamos con familias víctimas de la violencia feminicida frente a Palacio Nacional en plena pandemia, pero con la esperanza de ser escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero su indiferencia y omisión fue lo único que recibimos. Pero eso sí, vimos por redes sociales cómo se bajaba de su vehículo y le estrechaba la mano a la madre de un narcotraficante. En ese plantón, la fiscalía nos informó de la detención de Jesús Alejandro Montes Moreno por su participación en el feminicidio de Diana. El 14 de enero del 2022 fue sentenciado a 93 años, 3 meses de prisión, pero apeló la sentencia ante el Tribunal de Alzada del Poder Judicial de Texcoco en el Estado de México. Y sin ningún fundamento válido, la condena le fue reducida a más de 30 años. Entonces promovimos juicio de amparo y el juez del distrito resolvió que no había respetado el debido proceso, por lo que deberá reponer parte el Poder Judicial del Estado de México. Pero estoy segura que si no respetan el debido proceso, obviamente no tienen fundamentos ni motivos para reducir la sentencia ejemplar de más de 93 años para el asesino de Diana. ¿De qué justicia estamos hablando? Solo discursos, promesas, simulaciones y burlas.
¿Dónde está la justicia? Si los que privaron de la vida y abusaron de Diana no están todos detenidos, ¿en dónde está la debida diligencia? Si ya han pasado más de 5 años y no hay una verdad histórica ni una reparación integral del daño. Solo seguimos siendo revictimizadas institucionalmente, como ocurrió la madrugada del 3 de abril del 2022 frente al Centro de Justicia de Chimalhuacán, donde estábamos dando un acompañamiento desde Justicia para Diana, y fueron enviados más de 300 policías municipales, estatales y la Guardia Nacional, algunos encapuchados y con armas largas. Estos nos gasearon, nos pegaron, robaron y destruyeron nuestras pertenencias, nos torturaron y destruyeron una manta que había sido bordada para mi hija Diana. Hoy les recordamos que la consigna es no olvidar, por lo que me pronuncio y les hago saber que no acepto la disculpa pública, porque para llegar aquí nuevamente tuvimos que luchar contra la incertidumbre, que la cancelaran una y otra vez en noviembre, impulsar que el Poder Legislativo exhortara a la titular que hiciéramos muchas acciones a nivel nacional e internacional para presionar que hoy se diera. Y eso no es natural ni cumple con los estándares para darla. No hay garantías plenas de no repetición y satisfacción, ni medidas concretas para ello aún. Que todos sepan que Diana no murió, que Diana fue asesinada. Denunciar la incompetencia del Estado y de quienes lo componen, ministerios públicos, fiscales, policías, jueces, magistrados, para hacer justicia, generando impunidad, la única verdad que conocemos. Que Diana no es un caso aislado, que son 13 mujeres y niñas que diariamente son asesinadas en este México feminicida. El Estado y sus instituciones encargadas de procurar justicia están en deuda con las mujeres y niñas víctimas de esta violencia feminicida. Están en deuda con Diana Velázquez Florencio, porque mi hija no tiene verdad, no tiene justicia y no tiene reparación del daño. Exigimos al Estado mexicano garantice la vida y seguridad de nuestras mujeres. Diana no ha muerto, Diana somos todas. Diana vive, la lucha sigue. Diana vive y vive, la lucha sigue y sigue. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Tiene el uso de la palabra Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana Velázquez Florencio. Hola, buenos días. Agradezco a Amnistía Internacional por el acompañamiento que nos brindan a las familias. Agradezco al licenciado Gabriel, agradezco a mi mamá por enseñarme cómo luchar.
y pues por enseñarme a ser mi maestra en la vida. Soy Laura, hermana de Diana Velázquez Florencio. Hoy no tendríamos que estar aquí. Hoy tendría que estar con mi hermana, hablando y compartiendo, ver cómo su hija o hijo crece, disfrutar la vida, esa vida que nos arrebataron el 2 de julio del 2017. Yo sé que a mí no me han asesinado, pero el 2 de julio se llevaron mi tranquilidad, después de que autoridades de Chimalhuacán no quisieran salir a buscar a mi hermana. A pesar de que Chimalhuacán ya contaba con una alerta por violencia de género desde el 2015. Se llevaron mi tranquilidad luego de que nosotras, su familia, tuviéramos que salir a hacer su trabajo, buscarla en la colonia, pedir cámaras, pedir la sábana de llamadas. Se llevaron mi alegría luego de que el 6 de julio del 2017 encontrara a mi hermana abandonada en el CEMEFO de Nezahualcóyotl. Ese día me destrozaron como persona. Luego de enseñarme cómo el servicio médico forense había dejado su cuerpo abandonado, cómo fueron tan omisos de dejar su cuerpo en el piso, junto a otros cuerpos en un estado alto de descomposición. Una imagen que jamás se me olvidará. Mi hermana estuvo a punto de ser enviada a la fosa común por esos servidores públicos, cómplices de toda la violencia feminicida. A mí no me han asesinado, pero quisieron arrancarme mi dignidad, luego de maltratarnos y discriminarnos en diferentes ocasiones, desde policías de investigación, ministerios públicos y demás autoridades. Nos han perseguido, nos han intimidado y han invadido nuestra privacidad. Me han torturado, me han golpeado, me han gaseado, me han robado y han violentado a mi familia. Se han burlado de mi familia y solo por defender lo que es justo, defender la vida de las mujeres y las niñas. A mí no me han asesinado, pero no me dejan vivir. Entenderán que después de decir esto, no puedo aceptar una disculpa, ya que de nada sirve para mí y sé que a mi hermana tampoco le sirve. Una disculpa es insuficiente y de nada sirve, mientras que el feminicida de mi hermana camina libremente por las calles, ya que no resarce el daño ocasionado en el cuerpo de mi hermana. No puedo olvidar cómo servidores públicos de esta fiscalía dijeron que mi hermana era un masculino y así tener a mi hermana en calidad de desconocida, y para que no tipificara como feminicidio, dejando que pasáramos por un calvario los daños ocasionados a nosotras como víctimas indirectas del delito de feminicidio, mientras que esta fiscalía sabe cómo mi hermana de crianza está siendo violentada y no hace nada. Pero sí puedo decirles que si en verdad quieren hacer un cambio, comiencen haciendo su trabajo, que nos dejen de decir que nos hacen un favor mientras que cobran un sueldo por ello. No queremos más revictimización, no queremos más malos tratos. Necesitamos a personal capacitado en perspectiva de género. Necesitamos y exigimos esa legalidad que le deben a nuestras mujeres. Necesitamos y exigimos mesas de seguimiento eficaces para nuestros casos. Nosotras, desde Justicia para Diana, seguiremos dando acompañamientos, seguiremos llegando a ese centro de justicia, de Chimalhuacán, donde fueron permisibles con los feminicidas de mi hermana. En ese mismo lugar donde nos violentaron alrededor de 300 policías municipales, estatales e incluso la Guardia Nacional, la madrugada del 3 de abril del 2022, delito que aún sigue impune y sin ninguna investigación. Compañeras, agradezco enormemente el acuerpamiento que nos han dado ustedes. Han sido un pilar fundamental en la búsqueda de justicia para Diana. Sé lo que implica venir aquí en tiempo, dinero y esfuerzo, y solo para nombrar una vez más a Diana. La justicia la hemos construido nosotras, las de a pie, las colectivas, las familias.
las mujeres. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Solo quiero decir que recuerdo que en la cancelación anterior se nos había dicho que había sido porque había un grupo de colectivas y familiares que no querían que se nos diera. Y se me hace injusto que estos eventos los mezclen con esas mismas agresoras que vinieron a decir que no nos las dieran. Es injusto que nos vuelvan a revictimizar de esa manera, que nos vuelva a violentar de esa manera. No es justo. Mientras que nosotros veníamos trabajando desde meses para hacer algo en memoria de todas nuestras mujeres víctimas de desaparición y feminicidio, no es justo que nos pongan con esas mismas personas que vinieron a agredirnos. Gracias. Tiene el uso de la palabra Ana Sosa Conde, hija de Julia Sosa Conde. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto acompañándonos en este recinto. Le agradezco a mi familia, a mi esposo, a mis hermanas, primo que nos acompañan, al igual que a todos ustedes, al señor fiscal, a Edith, a Amnistía, a Humanismo y Legalidad, que es mi asesora jurídica que me ha estado acompañando. Bueno, nos hemos reunido en este día recordando que ya más de 4 años mi madre desapareció y días después con nuestras propias manos la encontramos. Mi familia y yo dimos aviso a las autoridades, cumplimos con los lineamientos y las indicaciones, pero solo encontrábamos obstáculos en nuestro camino, ya que más bien en ese entonces recuerdo que sentía que era un delincuente más por aquellas palabras de la policía única que estaba en la policía Luisa, que insistía: ¿para qué sigues? ¿Para qué quieres buscar a culpables? Y palabras que solamente pues hacían obstáculos en el camino. Mi familia hace 4 años cambió completamente. Vivíamos con tranquilidad y normalidad. De pronto todo esto se cimbró. El mal sueño de no encontrar a mi madre se convirtió en una pesadilla cuando comenzó la investigación de su feminicidio, porque para buscarla, lo hemos dicho, no recibimos apoyo efectivo. Fue hasta que encontré el acompañamiento primeramente de la licenciada Norma Bautista, que es la que igual nos acompaña, y posteriormente el acompañamiento de Amnistía, que pues bueno, se agradece infinitamente a nombre de toda la familia, ya que creímos que las autoridades serían sensibles a nuestro dolor y conmoción. Creímos que al denunciar en ese momento se respetarían nuestros derechos y se tomarían en serio su función de investigadores. Creímos que darían todo para descubrir qué le había pasado a mi madre. Creímos que se buscarían a los culpables para lograr sancionarlos. Creímos que harían eso, sus obligaciones, investigar debida y exhaustivamente un delito. No estábamos pidiendo privilegios y aún así fuimos nosotras
y mi asesora jurídica las que movilizamos la investigación. Pero ¿saben qué escuché en ese entonces de aquellos que procuraban justicia mientras he buscado la verdad? Que la muerte de mi madre fue producto de un acto de amor, que continuar con la investigación era ocioso, si ya estaba claro lo que había pasado, porque la única hipótesis válida era la sostenida por ellos, una suposición sin sustento dentro de una carpeta sin peritajes, sin entrevistas y sin investigación. También aquella vez, en una reunión por Zoom, por todo este problema de la pandemia, escuché cómo me decían mentirosa por repetir las mismas palabras que ellos me dijeron cuando me estaba quejando frente a sus jefes. Buscar justicia en un feminicidio en esta entidad es muy difícil. Hemos caminado tanto, el desgaste es tan grande y la desesperanza crece cada vez más. Hace ya más de un año que comenzamos esta campaña y seguimos sin saber qué pasó el día que mi madre desapareció. Porque a mi madre la fueron a sacar de su domicilio. Ella regresado de sus labores y nos queda gracia que la fueron a sacar para hacerle todo este daño. Hemos avanzado a cuentagotas, pero incluso hoy tenemos más dudas que certeza. Todo nos lleva al mismo lugar y tampoco no tengo ninguna respuesta efectiva, ya que espero los resultados que MP Investigación tienen claros, que son de mi interés. Desde que mi madre no está, me hago a cargo de mis hermanos menores y de mi hijo. Ella ya no lo conoció, esta es una labor muy pesada porque pues también debo de trabajar. Pero esto se hace más complicado cuando la justicia no llega. ¿Cómo enseñarles a ellos que hay que tener confianza en la autoridad cuando estamos aquí hoy recibiendo una disculpa por la ineficiencia del Estado? Señor fiscal, personas servidoras públicas, todas y todos, una disculpa, ya lo tenemos en claro, no va a regresar a mi madre, no va a corregir los errores institucionales que impiden conocer la verdad, no disminuye la afectación emocional y no convierte a las autoridades en entes mejor capacitados o sensibilizados, pero sí voy a reconocer que es un paso muy importante para evitar que los errores y las omisiones del caso de mi madre se repitan en otros más, porque si se sigue repitiendo, ya sería una ilusión creer lo contrario. Señor fiscal, personas servidoras públicas, hoy les volvemos a dar un voto de confianza, que esta disculpa pública no quede en palabras huecas. Necesitamos acciones claras y contundentes para erradicar la violencia de género contra las mujeres. También esa es su labor. Quiero que ahora ustedes sean el ejemplo que les voy a mostrar a mis hermanas, hermanos, esposo, primos y a mi hijo, el ejemplo de que la justicia sí se puede llegar y que las instituciones hacen su trabajo y cumplen sus compromisos. Que la verdad, la justicia y la reparación es una bandera que ellos también comparten, que son un eje rector, pero la pregunta que se queda en el aire, ¿ustedes harán su parte? ¿Cumplirán con sus compromisos y obligaciones? ¿Volverán a dar la espalda a las mujeres de esta entidad? ¿Cuántas disculpas públicas habrá más? Eso demuéstrenme a mí, demuéstrenle a mis hermanos, a mi hijo, demuéstrenle a la sociedad que sí son confiables, que vivir sin violencia es posible y que sirve
denunciar. Me lo deben a mí, se lo deben a mi familia y se lo deben a mi madre. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño. Buenos días. Recibo la disculpa que ha pronunciado hace unos minutos el fiscal general del Estado y a nombre propio y de mi familia le reitero, como ya lo había hecho anteriormente, que no las aceptamos. Porque no son unas disculpas reparadoras ni transformadoras y porque no representan la voz del Estado en su conjunto, sino solo una parte de esto. Explicaré brevemente por qué no las aceptamos. Nadia Alejandra Muciño Márquez tenía 24 años cuando fue asesinada en el Estado de México. Los responsables fueron el que fuera su esposo y padre de sus hijos, en complicidad con el hermano de este. Los dos actuaron en todo momento bajo complicidad de las autoridades del Estado de México, especialmente del personal que labora y que labora en esta fiscalía, la que ha sido incapaz de garantizar a lo largo de 19 años el acceso a la justicia para nadie, para sus hijos y para mí. Que como madre he luchado incansablemente para evitar que el caso quede en impunidad. Son responsables también las autoridades de este gobierno porque antes de su feminicidio ella había sido víctima de diversas violencias que denunció y que quedaron impunes. Incluso 8 meses antes de su feminicidio la secuestraron por 2 semanas sin que fueran castigados por este hecho. Estas mismas autoridades perdieron evidencia dentro de las instalaciones de la misma Procuraduría, la cual apuntaba a la culpabilidad de sus feminicidas. No resguardaron el lugar de los hechos, permitiendo que este fuese incinerado, pero no dejaron rastro alguno de su crimen. Y desde luego que también fueron responsables de resolver en un primer momento que nadie se había suicidado, basando sus conclusiones en mentiras, estereotipos, argumentos absurdos con los que una vez más revictimizaron a mi hija. Pero no solo las autoridades de esta fiscalía violaron los derechos de Nadia, también lo hicieron los magistrados del Poder Judicial cuando en el 2010 un tribunal de apelación liberó a Isidro López Gutiérrez, alias el Matute, al resolver que mis nietos eran incapaces de diferenciar entre la fantasía y un hecho real. Además, concluyeron que mi hija no había sido asesinada, sino que se había suicidado, retomando las primeras investigaciones mal hechas de esta fiscalía. El otro feminicida, Bernardo, padre de mis nietos, fue detenido en el año del 2012. En el 2017 se le dictó una sentencia condenatoria de 42 años con 6 meses. Sin embargo, su sentencia aún no es firme ni definitiva. Porque esta disculpa no es un acto de Estado, sino solo un acto público de una autoridad. Porque esta misma autoridad ha reconocido que se cometieron violaciones, pero no han hecho nada para romper con la impunidad. Porque las otras autoridades del Estado que violaron estos derechos no han reconocido su responsabilidad ni cambiado sus conductas. Es que rechazamos esta disculpa por ser parcial y vacía. Frente a todo esto, me he visto en la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para solicitar lo que las autoridades mexicanas no pudieron garantizar, justicia y verdad para Nadia Muciño. En este proceso internacional
el Estado mexicano ha reconocido que se cometieron muchas violaciones al derecho, al debido proceso y a los derechos humanos, pero que estas autoridades no pueden hacer nada y que la impunidad permanecerá hasta que una instancia internacional dicte una sentencia que realmente pueda acercarnos a la justicia y verdad. Por eso, aprovechando el espacio y la disposición del fiscal, quiero pedirle que desde esta dependencia del Gobierno del Estado de México facilite todas las acciones necesarias para que el caso avance ante el sistema interamericano, que incluso mande un informe especial diciendo que acepta las violaciones cometidas como lo hace el día de hoy y que acepta las peticiones que estamos haciendo. Esta acción permitirá avanzar un poco más ante la justicia internacional, pero además dejará un precedente importante para la lucha de muchas madres y familias que, como la mía, se han tenido que enfrentar a esta burocracia criminal y cómplice de los feminicidios. Cierro diciendo que estoy aquí por agradecimiento a Amnistía Internacional, por haberle dado voz a Nadia y a su familia, por volver a colocar la atención pública en este caso que permanece 19 años en la impunidad, y por solidaridad a mis compañeras que también son madres y las arrebataron a sus hijas, y porque la muerte de mi hija no sea en vano. Gracias. Escuchemos con atención el mensaje final que nos dirige el Fiscal General de Justicia. Perdón, tiene el uso de la palabra Brenda Itzel Sánchez Muciño, hermana de Daniela Mabel Sánchez Curiel. Sánchez Curiel, disculpe. Adelante, por favor. Buen día a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Brenda Sánchez, soy hermana de Daniela Mabel. Y bueno, hoy quiero contarles, en casi los 8 años que lleva desaparecida mi hermana, me he encontrado detrás de todas las oportunidades que mi madre ha podido tomar para seguir buscando a mi hermana. Me he quedado en casa cuando se requiere, porque hay 3 menores en la familia. Algunas veces le acompañé a diligencias, a búsquedas, a talleres, pero mi voz en la búsqueda de mi hermana es una de las que no han sido tomadas en cuenta al quedarme la mayoría de veces en casa. Al parecer al Estado sabe invisibilizar a las mujeres y maternidades. Para esta disculpa fui avisada el día de ayer, sin mencionarme cómo se realizaría, sin darme la oportunidad de venir acompañada de mi red de ayuda. El acceso a la justicia está así delimitado con lo más básico. Entonces, ¿qué puedo esperar para que sea real la búsqueda y localización de mi hermana? Que la persona culpable de que ella no esté el día de hoy cumpla la pena por tantos años de búsqueda. ¿Cómo nos repone el Estado el tiempo perdido en que vivimos, en que tuvimos que abandonar nuestra vida, nuestra salud física y mental? Anteriormente, le comenté a la fiscal Dilcia sobre que me proporcionara la facilidad de ser tomada en cuenta e informada sobre las reuniones y diligencias del caso de mi hermano, cosa de la cual, desde la disculpa pasada, no he tenido respuesta al respecto. Me es imposible seguir el ritmo de la investigación, porque tengo 2 menores a mi cargo. Soy madre independiente y no tengo a nadie que me ayude en el cuidado de mis crianzas. Entonces pregunto, ¿acaso no existe la manera de acceder a la justicia mientras materno? Mi hermana también es madre, mi sobrino también es un hijo, y no hay justicia para nosotros ni para nuestras infancias. Exigimos nos garanticen y protejan sin simulación nuestros derechos humanos, que dejen de violentarnos y minimizarnos solo por ser mujeres. Nos han arrebatado toda nuestra dignidad,
pero nunca nuestro fuego de lucha. Por eso seguimos aquí, porque a pesar de que nos hemos visto violentadas, nunca apagarán el fuego de nuestro amor hacia nuestras madres, hijas y hermanas, hasta encontrarte, Dani. Me niego a aceptar una disculpa sin respuesta de mi hermana, y en donde no soy tomada en cuenta ni mis infancias. Es todo, gracias. Escuchemos un mensaje final del Fiscal General de Justicia. Muy distinguidos y respetables familiares, las víctimas que hoy se comparten en la vida de Diana, de Julia, de Nadia, de Hanna. He escuchado con gran curiosidad, con gran cuidado las expresiones que ustedes han manifestado. Primeramente lamento su no inclusión en el marco de este evento en una organización que no estuvo en nuestras manos, que fue una propuesta de otra entidad. Por supuesto, que a pesar de esa no inclusión, que insisto, no fue por parte de nosotros, yo les extiendo a ustedes la disculpa por no haberla considerado oportunamente y, por supuesto, sin cambiar el nombre de sus hijos, por supuesto que los incluyo en el marco y en el espíritu de esta disculpa. Escuché con atención también a la distinguida representante del Internacional de Lugares, quien hizo un muy puntual estudio de las carencias, limitaciones, vicios, daños estructurales humanos, pero sobre todo que dibuja, y digo con toda puntualidad, la apatía, el desdén, incluso la falta de recursos, que no pasa precisamente por la Fiscalía, como la señora diputada que presente, la diputada presente, lo saben de sobra. Pero no, ojalá fuera nada más una carencia de recursos financieros, una carencia de recursos materiales, donde esta Fiscalía, a pesar de los millones de habitantes que tenemos hoy en día, prácticamente tiene el mismo número de servidores públicos que tenía hace 10, 15 años, donde sus niveles salariales son verdaderamente, pues, si bien son decorosos, no han permitido un crecimiento, pero sobre todo donde no se ha invertido, no ha sido una oportunidad de invertir, o no se ha querido invertir en la capacitación, en un aspecto tan fundamental, tan sensible, tan delicado, como puede ser, por supuesto, todo lo que rodea a la violencia de género, la violencia feminicida, la violencia sistemática en contra de las mujeres de este Estado. Es una disculpa, porque la carencia de recursos humanos y materiales no viene de la mano con la apatía, con el desdén, con el desinterés y con nuestra documentada por la más falta de solidaridad. No somos solidarios, no somos empáticos y no nos ponemos en los zapatos de los demás. El día que entendamos este dolor y este drama como uno propio, ese día estaremos en capacidad de que, a pesar de nuestras limitaciones, de que a pesar de nuestros vicios, de que a pesar de nuestra historia, podemos dar un pequeño paso adelante en ganar la confianza de quien más debemos de todos nosotros. Nuestra condición de seres humanos, por supuesto, nos anima a lamentar profundamente cada uno de los hechos que hicieron ustedes, tanto víctimas como ofendidos. Nos obliga también a reflexionar nuestras fallas, nuestras omisiones en la gestión pública, ya sea por nuestra apatía, negligencia, limitación y desaparencia, o simplemente porque no están a la altura de lo que ustedes esperan en la comisión y el acceso a la justicia. Por supuesto que para el Estado de México, para la Fiscalía, de la cual soy portavoz, castigar un feminicidio o encontrar a
cualquier persona desaparecida es una demanda impostergable, es una deuda permanente. Entiendo su dilema, entiendo su dolor. Trato de asumir el drama personal en el que se encuentra. También yo quisiera transmitir con esa fortaleza que ustedes lo hacen en esta tribuna nuestras razones, mis razones para ofrecer esta disculpa, mis razones más no nuestra cuestión en la atención de sus pérdidas, nuestras razones para ofrecerlas, y las ofrecemos de manera genuina, son también razones válidas para ofrecerlas. Por supuesto que aceptar las disculpas es su muy respetable decisión, pero ofrecerlas es nuestra impostergable obligación. Soy un convencido de que se debe procurar justicia sin atender a intereses particulares, sin atender a intereses de grupo. Debemos construir, y siento que es la única forma, una relación interinstitucional, respetuosa y cordial. Nosotros, sin duda, nos fallamos en ese camino. Hoy, con gran respeto y con gran empatía personal, y en mi carácter de fiscal general de justicia del Estado de México, subrayo que hacemos propio su dolor en esta tribuna. Y por esa razón reitero y dejo sobre la mesa para la reflexión de hoy y de mañana esta sentida disculpa. Muchas gracias. El mural itinerante de Amnistía Internacional que pueden apreciar al frente de este auditorio forma parte de la campaña Hasta Ser Escuchadas. Tiene como objetivo honrar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en esta entidad federativa. Los casos que representa el mural son los de Daniela Sánchez Curiel, Nadia Mucinio Márquez, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde. Con el mural se busca honrar también la memoria de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en México y cuyas familias llevan décadas luchando por acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición. A continuación, escucharemos la interpretación de la canción Hasta Ser Escuchadas. Esta historia ignora, otra más que es archivada, recitada siempre en soledad. Ella iba caminando, en su mente iba cantando, 8:30 en calle Libertad. Se quedó corriendo sin volar, y yo la extraño cada día, y yo no me cansaré de luchar, y no
nombrar, hasta ser escuchadas, hasta ser escuchadas, no nos van a callar. Despedí por la mañana, esperando su llamada. Fui a buscarla hasta la terminal. Jamás pensé que no iba a regresar. Y yo te extraño cada día. Y yo no me cansaré de luchar. Y no la dejaré de nombrar hasta ser escuchadas, hasta ser escuchadas, no nos van a callar. Sí, soy su madre, es mi hermana, es mi amiga. Siempre aquí será nombrada, recordada, coronada, no olvidada, no dejada de la nada. Somos llanto de esas voces apagadas, de un dolor que se tatúa en el alma. En las calles se oye el eco silenciado de reclamos de justicia y una más. Y yo te extraño cada día. Y yo no me cansaré de luchar y no la dejaré de nombrar hasta ser escuchadas, hasta ser escuchadas, no nos van a callar, no nos van a callar. Agradecemos a todas y a todos su participación y asistencia a este acto. Tengan un excelente día. Ahora se hace indispensable justicia para todas y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable justicia para todas y castigo a los culpables. Bonita. La dejaré de nombrar hasta ser escuchadas, hasta ser escuchadas. Nos van a callar. Soy su madre, soy su hermana, es mi amiga. Soy su padre, es mi amada, es mi hija. Siempre aquí será nombrada, recordada, coronada, no olvidada, no dejada de la nada. Somos llanto de esas voces apagadas, de un dolor que se tatúa en el alma. En las calles se oye el eco silenciado de reclamos de justicia, ni una más. Extraño
cara.